Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 9. La nueva teología. Se pueden ver los estragos de esta catequesis en las generaciones que ya la han recibido. En la Ratio Studiorum, en este término técnico se designa de esta manera el programa de estudios de un seminario, algo así como un pensum académico. Digo, en la Ratio Studiorum de mis seminarios, yo había incluido un año de espiritualidad al comienzo de los estudios, que duran 6 años. Espiritualidad significa ascética, mística, formación en la meditación y en la oración, profundización de las nociones de virtud, gracia sobrenatural, presencia del Espíritu Santo. Pero pronto tuvimos que desengañarnos. Nos dimos cuenta de que esos muchachos que llegaban con un gran deseo de hacerse verdaderos sacerdotes y que tenían una vida interior más profunda que muchos de sus compañeros y la costumbre de hacer oración, no sabían ni siquiera las nociones fundamentales de nuestra fe. Nunca se las habían enseñado. De modo que durante ese año de espiritualidad fue necesario enseñarles el catecismo. He contado muchas veces cómo nació el seminario de Écon. En esa casa que está en el Valais, Suiza, entre Sion y Martigny, habíamos previsto que los futuros sacerdotes solo harían un primer año de espiritualidad y luego seguirían los cursos de la Universidad de Friburgo. Pero si muy pronto se empezó a pensar en hacer un seminario completo, se debió a que ya no se impartía una enseñanza realmente católica en la Universidad de Friburgo. La Iglesia siempre consideró las cátedras universitarias de teología, de derecho canónico, de liturgia y de derecho eclesiástico como órganos de su propio magisterio o por lo menos de su predicación. Pero en la actualidad es algo sabido que en todas las universidades católicas, o que casi lo son, ya no se enseña la fe católica. No conozco ninguna que lo haga ni en la Europa Libre, ni en los Estados Unidos, ni en la América del Sur. Siempre hay algunos profesores que, con el pretexto de investigaciones teológicas, se permiten dar opiniones contrarias, y no solamente en aspectos secundarios, a nuestro credo. Ya he hablado de aquel decano de la Facultad de Teología de Estrasburgo, para quien la presencia de nuestro Señor en la misa se puede comparar con la presencia de Wagner en los festivales de Bayreuth. Para ese decano, ya no se trata del nuevo ordinario de la misa, sino que el mundo evoluciona con tal velocidad que esas cosas pasan rápidamente a formar parte del pasado. Para él hay que preparar una Eucaristía que surja del grupo mismo. ¿En qué va a consistir esa Eucaristía? Ni él mismo lo sabe, pero profetiza en su libro Pensamiento contemporáneo y expresión de la fe eucarística, que los integrantes del grupo, al estar juntos, crearán el sentimiento de la comunión con Cristo, quien estará presente entre ellos, pero de ningún modo bajo las especies del pan y del vino. Se ríe de la Eucaristía, que dicen que es signo eficaz, definición común a todos los sacramentos, y dice: eso es ridículo. Hoy en día ya no se pueden decir esas cosas, ya no tiene sentido en nuestra época. Los alumnos que oyen esas afirmaciones en la boca de su profesor, que además es el decano de la facultad, y los seminaristas jóvenes que asisten a sus cursos, se van impregnando poco a poco del error y reciben una formación que ya no es católica.
Lo mismo se puede decir de los que antes asistían a las clases de un dominico de Friburgo que aseguraba que las relaciones prematrimoniales eran algo normal y aconsejable. Mis propios seminaristas conocieron a otro dominico que les enseñaba a componer nuevas plegarias eucarísticas. No es muy difícil. Os voy a mostrar algunos principios que podéis emplear fácilmente cuando seáis sacerdotes. Se podrían multiplicar los ejemplos. Smulders, en la Escuela Superior de Teología de Ámsterdam, acusa a San Pablo y a San Juan de haber impuesto abusivamente el concepto de Jesús, Hijo de Dios, y niega el dogma de la encarnación. Schillebeeckx, de la Universidad de Nimega, Países Bajos, expone las ideas más extravagantes. Inventa la transignificación. Somete el dogma a las variaciones que imponen las circunstancias de cada época y asigna una finalidad social y terrenal a la doctrina de la salvación. Küng, en Tübingen, Alemania, antes de que le prohibieran enseñar en una cátedra de teología católica, ponía en tela de juicio el misterio de la Santísima Trinidad, a la Santísima Virgen y a los sacramentos, y decía que Jesús era un narrador de feria sin ninguna cultura teológica. Snackenburg, en la Universidad de Würzburg, Alemania, acusa a San Mateo de haberse inventado el episodio de la confesión de Cesarea. Mateo 16:18, para probar la primacía de Pedro. Rahner, que acaba de morir, minimizaba la tradición en sus cursos de la Universidad de Múnich. Negaba propiamente la encarnación al hablar sin cesar de nuestro Señor como de un hombre concebido naturalmente. Negaba también el pecado original y la Inmaculada Concepción, y preconizaba el pluralismo teológico. Los elementos avanzados del neomodernismo han puesto en las nubes a toda esa gente que cuenta con el apoyo de la prensa, de tal modo que sus teorías asumen importancia a los ojos de la gente y sus nombres son conocidos. Parece que representan a toda la teología y le dan crédito a la idea de que la doctrina de la Iglesia ha cambiado. Esos hombres pueden seguir dando su enseñanza perniciosa durante muchos años, interrumpidos a veces con ligeras sanciones. Los papas suelen recordar regularmente los límites de la misión de los teólogos. Cito: los teólogos, decía recientemente Juan Pablo II, no pueden desviarse o apartarse en sus investigaciones de los puntos fundamentales de referencia, que son los dogmas definidos, bajo pena de perder la identidad católica. Fin de cita. Se reprendió a Schillebeeckx, a Küng y al padre Poia, a este último por un libro en el que negaba la resurrección corporal de Cristo, pero no se les sancionó. Es inimaginable pensar que en las universidades romanas, incluso en la gregoriana, con el pretexto de la investigación teológica, se permiten las teorías más increíbles sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sobre el divorcio y sobre otras cuestiones fundamentales. Está claro que el haber transformado el Santo Oficio, que la Iglesia siempre consideró como el tribunal de la fe, favorece esos excesos. Hasta entonces, cualquier fiel o sacerdote, y con mayor razón cualquier obispo, podía someter a la consideración del Santo Oficio un escrito, una revista o un artículo y preguntar qué pensaba de él la Iglesia, y si ese escrito estaba de acuerdo o no con la doctrina católica. Un mes o 6 semanas después, el Santo Oficio respondía: ¿está bien o está mal? O hay que distinguir porque hay una parte que está bien y otra que es falsa.
De ese modo se examinaba y juzgaba definitivamente cualquier documento. ¿Llama la atención que los escritos se sometan a un tribunal? ¿Qué ocurre en las sociedades civiles? ¿No tienen un consejo constitucional para decidir qué está de conformidad o no con la Constitución de la República? ¿No hay tribunales a donde pueden acudir los particulares o colectividades si han sufrido alguna ofensa? Hasta se le puede pedir al juez que intervenga en casos de moral pública, contra los anuncios licenciosos o contra una publicación que se vende a la luz del día, si en su portada hay una ofensa a las buenas costumbres, aunque en estos últimos tiempos y en muchos países el límite de lo que está permitido se ha ampliado considerablemente. Pero en la Iglesia ya no se acepta la intervención de un tribunal. No hay que juzgar ni condenar. Los modernistas, como los protestantes, han tomado de los evangelios la frase que les interesa. No juzguéis, Mateo 7:1. Pero no han tenido en cuenta que enseguida nuestro Señor dijo, guardaos de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El católico no tiene que juzgar inconsideradamente las faltas de sus hermanos ni sus acciones personales, pero Cristo le ha mandado que guarde la fe. ¿Cómo podría hacerlo sin tener una mirada crítica sobre lo que le hacen leer o escuchar? El católico acude al magisterio cuando una opinión le parece dudosa. Para eso servía el Santo Oficio, pero después de la reforma que ha sufrido, se define a sí mismo como oficio de investigaciones teológicas. ¡Ja! La diferencia es enorme. Recuerdo que una vez le pregunté al cardenal Brown, antiguo superior mayor de los dominicos, que estuvo mucho tiempo en el Santo Oficio. Eminencia, ¿usted tiene la impresión de que este cambio es radical o simplemente superficial y accidental? Oh, me respondió el cardenal, este cambio es esencial. Por eso no hay que asombrarse si el Tribunal de la Fe de la Iglesia ya no condena, ni ejerce ya su papel con los teólogos y todos los que escriben sobre cuestiones religiosas. Por eso los errores se difunden por todas partes. Al salir de las cátedras universitarias, invaden los catecismos y los curatos de las parroquias, incluso las que están más lejos. El veneno de la herejía acaba invadiendo a toda la Iglesia. De modo que el magisterio eclesiástico se haya sumido en una crisis muy grave. Se utilizan los razonamientos más absurdos para dar apoyo a esos teólogos que de tales solo tienen el nombre. Un padre Ducoq, profesor en Lyon, recorría Francia dando conferencias sobre la conveniencia de conferir un sacerdocio provisional a ciertos fieles, incluso a las mujeres. Un buen número de católicos reaccionó en tal o cual lugar y un obispo del sur de Francia asumió una posición firme contra este predicador dudoso. Es algo que aún puede ocurrir algunas veces. Pero en Laval, los fieles escandalizados tuvieron que oír estas palabras de parte del obispo. En estas circunstancias, nuestro mayor deber es preservar la libertad de palabra en la Iglesia. ¡Asombroso! ¿De dónde han sacado esa noción de libertad de palabra? Es algo totalmente ajeno al derecho de la Iglesia, y para colmo, lo han transformado en un deber absoluto del obispo, lo que equivale a invertir totalmente el sentido de la responsabilidad episcopal, que consiste en defender la fe y en preservar de la herejía al pueblo que se le ha confiado. He tenido que dar ejemplos que son del dominio público.
pero quisiera que se entienda que no estoy escribiendo este libro para criticar a las personas. Este es el modo de obrar que siempre se propuso el Santo Oficio, que no consideraba a las personas, sino solo las obras. Algún teólogo llegó a quejarse de que se había condenado uno de sus libros sin haberle escuchado a él, pero precisamente cuando el Santo Oficio decía: este libro tiene afirmaciones que no están de acuerdo con la doctrina tradicional de la Iglesia, condenaba las obras y no a los autores. Eso es todo. ¿Para qué ocuparse de quién ha escrito esas obras? Las intenciones del autor y su culpabilidad le incumben a otro tribunal, al de la penitencia.